Febrero de 1959. 9 excursionistas experimentados entraron en las montañas heladas de los Urales, en la Unión Soviética. Nunca regresaron. Semanas después, los equipos de rescate encontraron algo imposible de explicar. La tienda había sido cortada, desde dentro. Y las huellas en la nieve mostraban que el grupo huyó en plena noche, directamente hacia el frío mortal. Hasta hoy, nadie sabe exactamente qué ocurrió en el paso Yatlov. El grupo estaba formado por jóvenes expertos en senderismo extremo. Habían sobrevivido a tormentas, temperaturas brutales y rutas peligrosas antes. Pero aquella montaña sería diferente. La noche del 1 de febrero, montaron su tienda en una zona aislada cubierta completamente de nieve. La temperatura descendía por debajo de los menos 30 grados. Y algo ocurrió. Algo tan aterrador, que abandonaron la tienda inmediatamente. Sin abrigos. Sin botas. Algunos incluso salieron descalzos. Cuando los rescatistas llegaron semanas después, encontraron huellas humanas alejándose lentamente del campamento. No parecían huellas de personas corriendo. Parecía que caminaban, confundidos. Como si algo los hubiera obligado a salir. Los primeros cuerpos aparecieron cerca de un bosque congelado. Habían intentado encender fuego antes de morir. Pero lo peor aún no había sido encontrado. Meses después, aparecieron los otros cuerpos bajo la nieve. Algunos tenían fracturas brutales en el pecho y el cráneo. Pero extrañamente, casi no había heridas externas. Una de las víctimas no tenía lengua. Otra tenía los ojos destruidos. Y algunas prendas mostraban rastros de radiación. La Unión Soviética cerró rápidamente la investigación. La causa oficial fue, una fuerza desconocida imposible de superar. Más de 60 años después. El misterio sigue vivo. ¿Fue una avalancha? ¿Un experimento militar? ¿Algo que nunca debía ser visto? Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura. Aquella noche, en las montañas heladas del paso Yatlov, algo hizo que 9 personas huyeran hacia la oscuridad. Pero la historia no termina ahí. Porque cuando los investigadores comenzaron a analizar cada detalle, encontraron cosas que no encajaban. Cosas que no tenían explicación lógica. Pensemos en esto por un momento. Eran 9 personas. 9 personas que habían escalado montañas en invierno antes. Que conocían los riesgos del frío extremo. Que sabían perfectamente que salir sin ropa en menos 30 grados significaba morir en minutos. Y aún así, salieron. Cortaron la tienda desde adentro. Y caminaron hacia la oscuridad. ¿Qué puede hacer que alguien tome esa decisión? ¿Qué puede ser tan aterrador, que prefieras enfrentarte al frío mortal antes que quedarte dentro? Esa es la pregunta que lleva décadas sin respuesta. Los investigadores analizaron las fotografías. Las últimas fotos tomadas por el grupo antes de morir. En algunas se veían risas, bromas, momentos normales de una expedición. Nada que indicara miedo. Nada que indicara peligro. Parecía una noche más. Hasta que dejó de serlo. La última fotografía conocida fue tomada esa noche. Mostraba la tienda ya montada. El campamento listo para dormir. Y después, nada. Solo silencio. Solo nieve. Solo 9 personas que nunca volvieron a hablar. Cuando los primeros rescatistas llegaron al lugar, quedaron en shock. No por lo que encontraron, sino por lo que no encontraron. No había señales de lucha. No había rastros de animales. No había evidencia de avalancha en ese punto exacto. Solo una tienda cortada desde adentro. Y huellas que se alejaban lentamente hacia el bosque. Los expertos estudiaron esas huellas durante semanas. Y llegaron a una conclusión perturbadora. Las huellas no mostraban pánico. No mostraban carrera desesperada. Mostraban una caminata, casi tranquila. Como si el grupo hubiera salido por voluntad propia. Como si hubieran decidido ir hacia el frío. ¿Por qué caminarías tranquilamente hacia tu propia muerte? ¿Qué estado mental lleva a alguien a hacer eso?
Algunas teorías hablan de pánico extremo que paraliza el pensamiento racional. Otras hablan de algo que afectó directamente su capacidad de razonar. Pero ninguna explica todo. Ninguna cierra completamente el caso. Los primeros dos cuerpos fueron encontrados cerca de un abeto grande. Estaban descalzos. Con ropa mínima. Y con las manos quemadas. Quemadas por intentar hacer fuego. Por intentar sobrevivir hasta el final. Eso dice algo sobre el ser humano. Incluso en los momentos más desesperados. Seguimos luchando. Seguimos intentando. Esos dos jóvenes, solos en la oscuridad a menos 30 grados. Intentaron hacer fuego con sus propias manos. No lo lograron. Pero lo intentaron. Los otros cuerpos tardaron más en aparecer. Algunos fueron encontrados meses después, cuando la nieve comenzó a derretirse. Y esos eran los más perturbadores. 4 de ellos estaban en una especie de refugio improvisado bajo la nieve. Habían cavado un hoyo. Habían intentado protegerse. Pero las heridas que tenían no correspondían con ninguna caída simple. Una mujer tenía fracturas en las costillas equivalentes a las de un accidente de coche. Un hombre tenía el cráneo fracturado desde adentro. Como si una presión enorme hubiera aplastado su cabeza. Sin heridas externas visibles. Sin cortes. Sin marcas. Solo fracturas internas brutales. Los médicos forenses de la época dijeron algo que nadie olvidó. La fuerza necesaria para causar estas heridas es comparable a la de un vehículo en movimiento. Pero no hay ninguna evidencia de impacto externo. ¿Cómo fractura algo tus huesos desde adentro, sin dejarte ni un rasguño en la piel? Esa pregunta sigue sin respuesta. Y luego estaba la lengua. Una de las víctimas no tenía lengua. Los investigadores inicialmente pensaron en animales. Pero los bordes de la herida eran demasiado limpios. Demasiado precisos. ¿Y los ojos? Otra víctima tenía los globos oculares completamente destruidos. No por golpes. No por exposición al frío. Destruidos de una manera que los expertos no supieron explicar. ¿Y la ropa? Cuando analizaron la ropa del grupo, encontraron rastros. Rastros de radiación. No en toda la ropa. Solo en algunas prendas específicas. ¿De dónde venía esa radiación? ¿Qué estaba haciendo el ejército soviético en esas montañas? Habían sido usados como testigos no deseados de algo que nunca debían ver. La Unión Soviética cerró el caso en semanas. Clasificaron los archivos. Prohibieron las expediciones a esa zona durante años. Y dieron una respuesta oficial que no respondía a nada. Fuerza desconocida imposible de superar. Eso no es una conclusión. Eso es una puerta cerrada. Con el paso de los años, surgieron docenas de teorías. Algunas científicas. Algunas militares. Algunas, que prefiero no mencionar en voz alta. La teoría de la avalancha fue descartada múltiples veces. El terreno no correspondía. Las huellas no correspondían. Y si hubiera habido una avalancha, los cuerpos no habrían estado donde estaban. La teoría militar ganó fuerza cuando se descubrió que esa zona era usada para pruebas de misiles secretos. Testigos en pueblos cercanos reportaron luces extrañas en el cielo esa noche. Esferas luminosas que se movían en silencio. Fueron víctimas de una prueba militar que salió mal. Los mataron para silenciarlos. O simplemente estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Hay quienes creen en algo diferente. Algo que la ciencia no puede explicar fácilmente. Sonidos infrasónicos. Frecuencias tan bajas que el oído humano no las escucha. Pero que el cuerpo siente. Hay quienes creen en algo diferente. Algo que la ciencia no puede explicar fácilmente. Sonidos infrasónicos. Frecuencias tan bajas que el oído humano no las escucha. Pero que el cuerpo siente. Los infrasónicos pueden causar pánico extremo. Pueden causar alucinaciones. Pueden hacer que sientas una presencia que no existe. Que sientas que algo viene por ti. Que necesites huir a cualquier costo.
Y si esa noche, en aquel paso de montaña, algo generó una frecuencia que enloqueció a 9 personas sanas. ¿Qué las hizo salir corriendo hacia el frío sin poder razonar? ¿Qué las mató desde adentro, sin dejar marcas visibles? No lo sabemos. Nadie lo sabe. En 2019, el gobierno ruso reabrió oficialmente el caso. 60 años después. Dijeron que investigarían de nuevo. Que buscarían respuestas. Su conclusión final fue, avalancha de nieve. Nadie en el mundo de la investigación independiente lo creyó. Porque una avalancha no explica la lengua que falta. No explica los huesos rotos sin heridas externas. No explica la radiación. No explica por qué cortaron la tienda desde adentro. El paso Dyatlov lleva el nombre del líder del grupo. Igor Dyatlov. Tenía 23 años. Era un estudiante brillante de ingeniería. Había organizado docenas de expediciones antes. Hoy, su nombre es sinónimo de misterio. De algo que pasó una noche en las montañas. Y que nadie ha podido explicar completamente. Hay una foto de Igor que circula en internet. Una foto tomada días antes de la expedición. Está sonriendo. Está lleno de vida. No sabe lo que le espera. Esa foto me persigue. Porque me recuerda que detrás de cada misterio hay personas reales. Jóvenes reales. Con familias reales que los esperaban en casa. Y esas familias esperaron. Y esperaron. Y cuando llegaron las noticias no tenían explicación. Imagina recibir esa llamada. Tu hijo murió en las montañas. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Una fuerza desconocida. Y vivir el resto de tu vida sin saber qué le pasó a tu hijo. Sin saber si sufrió. Sin saber qué vio. Sin saber qué sintió en sus últimos momentos. Eso es lo más aterrador del paso Dyatlov. No el misterio en sí, sino las preguntas que quedaron sin respuesta. Para las familias. Para siempre. Han pasado más de 6 décadas. Y seguimos aquí. Hablando de aquella noche. Intentando entender. Intentando encontrar una respuesta que tenga sentido. Porque algo en nosotros necesita saber. Algo en nosotros no puede aceptar que hay cosas que no tienen explicación. Que hay noches en las que pasan cosas que la razón no puede procesar. Pero el paso Dyatlov nos enseña algo importante. Nos enseña que la realidad a veces es más extraña que cualquier ficción. Que hay lugares en este mundo donde ocurrieron cosas que todavía no entendemos. Y quizás nunca las entendamos. Aquella noche de febrero de 1959. 9 personas entraron en las montañas. 9 personas experimentadas. 9 personas que sabían lo que hacían. Y algo pasó. Algo que los hizo cortar su propia tienda. Algo que los hizo salir a menos 30 grados sin ropa. Algo que los mató de maneras que la ciencia no puede explicar del todo. ¿Qué fue ese algo? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero si alguna vez estás en las montañas, en una noche fría, y sientes algo que no puedes explicar, algo que te hace querer salir corriendo, recuerda el paso Dyatlov. Y pregúntate, ¿qué vieron ellos esa noche? Gracias por escuchar hasta el final. Si este misterio te dejó pensando, comparte este vídeo con alguien que también quiera saber la verdad. Porque hay preguntas que merecen ser escuchadas. Aunque nunca tengan respuesta.